Ministro, estamos hablando de este artículo que se introdujo en el presupuesto, el monopolio creado por la ley número 8764 del 15 de octubre de 1931 y administrado por ANCAP, no regirá en el puerto de Montevideo ni en cualquier otro puerto propiedad u operado por la Administración Nacional de Puertos. Estábamos conociendo con las preguntas anteriores el por qué se dispone, por qué se va por este camino, ¿no? Y siguen habiendo preguntas, ¿no? Por ejemplo, dice este oyente, a ver, lo tengo por acá, Agus. El ministro habla de un negocio perdido para Uruguay, pero ese combustible no lo va a producir ANCAP. Se trata de que se importe fuel oil para venderlo en el puerto. ¿Cómo gana Uruguay? ¿Cómo ganan los uruguayos con esta propuesta? Bueno, creo que hay que reconocer que el aumento de la actividad portuaria del Uruguay, que viene siendo sostenido desde el año 92 con la ley de puertos hasta hoy, ha derramado en la economía uruguaya de manera muy importante, ha generado muchos puestos de trabajo en el puerto, ha generado puestos de trabajo en servicios logísticos que tienen que ver con el puerto, y que eso es lo que queremos, es generar empleo, inversión y desarrollo, y justamente aquí se trata de otra oportunidad de fortalecer la logística de la entrada al Río de la Plata, la posición de Montevideo competitiva como puerto competitivo, y todo eso nadie puede discutir que redunda en una mejora para nuestro país. En realidad el puerto de Montevideo es una de nuestras ventajas estratégicas que tenemos que fortalecer y tenemos que ayudar a que se desarrolle lo más posible, y no ponerle obstáculos pensando en que, bueno, pero tal vez haya una oportunidad de hacerlo mejor. Por otro lado, es importante tener claro de que hasta ahora ANCAP se viene retirando de este negocio, porque para ANCAP es un negocio que no es estratégico, pero para el Uruguay puede ser un negocio estratégico, son cosas diferentes. No es estratégico por el riesgo, como hablábamos hace un rato. Porque primero que nada, porque su principal foco es abastecer al mercado de combustibles interno, que es un negocio de 2.500 millones de dólares, y no este negocio que es un negocio de repente ciento y poco. En segundo lugar, porque es un negocio que hace con subproductos, que no lo hace con el eje, y que requeriría un foco especial y tomar riesgo financiero adicional para decir, tomo posición en fuel oil a colocarlo en los buques, que tiene volatilidad, que tiene riesgo, y que como no es la prioridad de ANCAP, no es el mandato principal de ANCAP, ni siquiera es el mandato del monopolio original de la ley de 1931, que estaba pensado para proteger al mercado del transporte uruguayo, de que todos podamos tener combustible. Entonces, como no está en el foco principal, lo que sucede es que ANCAP no se dedica a esto, pero además no son los últimos, yo diría, 6, 7 años y los que vienen, años donde podamos cargar a ANCAP con riesgos adicionales. ¿Cuánto va a tener de pérdida este año ANCAP? Y bueno, como ya se anunció el primer semestre, perdió 40 millones, probablemente sea el doble de eso. Fue un año de bajas ventas, que todos sabemos por qué son años de dificultades en la gestión de los costos internos, y además son años donde nosotros pretendemos que ANCAP, como se votó en la ley de urgente consideración, se focalice en ser más competitivo hacia el combustible que todos consumimos. Entonces, claramente es un tema que probablemente no sea la prioridad de la directiva de ANCAP, y en cambio es importante para desarrollar nuestro puerto y nuestros servicios. Sigamos con el debate político. Este artículo, esta disposición, no estaba incluido en el proyecto de ley de presupuesto tal cual lo envió originalmente el Poder Ejecutivo al Parlamento. Fue recién el 16 de septiembre, cuando usted compareció en comisión de la Cámara de Diputados, que llevó esta disposición. ¿Por qué? ¿Por qué apareció tarde? Apareció tarde porque nuestro colega, el ministro de Transporte, no lo incorporó como habíamos hablado en su momento en el proyecto original. Opa, acá estamos develando la interna del gobierno. Pero estaba conversado desde el principio. ¿Así? ¿Fue un descuido? Sí, ¿Usted dice que tenía que haber estado en el proyecto tal cual fue originalmente? Sí, tenía que haber estado. Lo que en realidad igual nos parece que dentro del articulado del presupuesto, el presupuesto, además de ser una asignación de recursos del Estado, también es una serie de disposiciones para el quinquenio en temas que a cada uno de las carteras les parece importante desarrollar. Estamos de acuerdo con el ministro Heber en que el desarrollo del puerto es una de las cuestiones estratégicas, tanto para él como responsable último del puerto, como para la industria, porque el puerto es la boca de salida de la producción uruguaya, y también la boca de generar servicios de logística alrededor, que todos vemos que son importantes. Ayer el diputado Alejandro Sánchez del Frente Amplio sostenía acá en Perspectiva que esto es un primer paso hacia la desmonopolización de ANCAP, algo que evidentemente una parte del gobierno aspira a concretar. Y recordaba que
en el proyecto de ley de urgente consideración hubo un artículo, el 230, que justamente desarmaba el monopolio de ANCAP, un artículo que quedó por el camino, incluso por objeciones que surgieron dentro de la coalición de gobierno, Partido Colorado, Cabildo Abierto, que alegaban que una reforma así no había figurado en el compromiso por el país, el acuerdo previo a la segunda vuelta. Entonces, bueno, como no salió aquello, ahora optan por probar con esta solución intermedia para por lo menos avanzar algo en aquella intención. ¿Qué responde usted? Bueno, a ver, yo por supuesto que era uno de los que defendía la desmonopolización de los combustibles en Uruguay, el artículo que se puso en la ley de urgente consideración, pero mi razonamiento para eso no tiene demasiada relación con esto. Mi razonamiento para defender la desmonopolización de los combustibles era para conseguir acceso a combustibles más económicos para toda la actividad del mercado uruguayo de combustibles, para los que usan combustible en nuestros vehículos particulares, para la producción que usa combustible para trasladar mercadería, etcétera, 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 para el tránsito de pasajeros, para lo que ustedes quieran. ¿Por qué decíamos que en aquel momento era bueno la desmonopolización? Porque nos parece importante incentivar a ANCAP a generar combustible de manera más competitiva, es decir, a mejores costos. Y al final lo que se acordó en la ley de urgente consideración, y tuvo los votos del Frente Amplio para esto también, esto hay que resaltarlo, es un artículo donde lo que se hace es poner en una competencia virtual a ANCAP. Lo que se hace es decir, bueno, ANCAP debería ser comparable con un precio de un importador virtual, de un importador teórico, que se llama el precio de paridad de importación. Entonces, lo que se acordó, y estábamos de acuerdo todos, es que ANCAP debe tener el esfuerzo en ser más competitivo en lo que tiene que ver con el combustible del mercado interno, porque si bien el monopolio puede dar algunas seguridades, también da algunas dificultades en cuanto a incentivar la competitividad. También se dispuso la creación de una comisión, sí, una comisión de expertos que tiene que presentar un plan estratégico para la transformación de ANCAP y sus tarifas. ¿No debió esperarse a ese ámbito, a discutir en ese ámbito una disposición como esta que ahora se lleva al Parlamento? Y no creo, porque francamente lo que se mandata en esa comisión es mirar el problema de la competitividad del combustible para el Uruguay. Esto es otra cosa, esto es cómo hacemos para que un negocio que está trancado en el puerto, estar en retroceso por 6 años, por 7 años, en realidad por 10 años ya, que está en retroceso, se pueda independizarse y tener vida y fomentar que los buques que vienen al Río de la Plata le den más importancia al puerto de Montevideo como centro de servicios. Son cosas bastante independientes. Una cosa es preocupémonos porque el combustible nacional sea más competitivo, otra cosa es cómo hacemos para desarrollar el puerto, que ANCAP en esto está jugando un rol más de traba que de otra cosa, pero que además ni siquiera es una carga que le podemos pedir a ANCAP que tenga, cuando tiene que justamente fijarse en el otro tema, que es cómo ser más competitivo para darnos combustible a mejor precio. Entonces yo lo veo como cosas muy independientes. Aparece la palabra monopolio, todo el mundo se tira al piso y se rasga las vestiduras, pero en realidad son cosas distintas. Bueno, y la otra objeción, o como decirlo, suspicacia, es la siguiente. El gobierno propone esta excepción al monopolio de ANCAP así, en una ley de presupuesto, para que la medida no pueda ser sometida a un referéndum. Efectivamente, el referéndum no se puede emprender contra una ley de presupuesto. Bueno, la verdad es que no es así. La verdad es que en la ley de presupuesto van un montón de disposiciones que tienen que ver con nuestra visión de estos próximos 5 años, y esto es importante aquí. Es lo único que puedo decir al respecto. O sea, no hay una conspiración aquí para evitar el referéndum, digamos. No, pero lo otro que planteaba Sánchez ayer es, ¿y por qué no se lo manda en una ley aparte que se pueda discutir con calma, con tranquilidad? Vamos a escucharlo como lo decía. Porque si el gobierno quisiera hacer esto de una manera distinta, de una manera donde la discusión fuera una discusión más profunda, y bueno, traería un proyecto de ley en todo caso. Entonces ahí la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados se informaría, vendrían todos quienes quisieran informar, se discutiría en profundidad, se manejaría esta información, y no esta lógica de no, esto es así porque es así y porque un privado lo va a hacer mejor, porque en realidad va a tener mayor rentabilidad de la que va a tener ANCAP. El procedimiento, ¿por qué se sigue este procedimiento? ¿Por qué una ley aparte no sería mejor? Por un tema de tiempos y de economías, de energía parlamentaria. O sea, sí se puede hacer eso que dice Sánchez, no tengo dudas que capaz que en 1 año y medio teníamos una ley
Y la verdad es que nosotros queremos un gobierno que ejecute y no que se pase discutiendo, y creemos que la oportunidad de discusión está claramente planteada, porque por eso lo estamos discutiendo ahora. O sea, nadie está cercenando derecho de discusión. De hecho, el diputado Sánchez lo ha discutido en los medios, lo ha discutido en la comisión, lo va a seguir discutiendo el Senado. No vemos que haya ninguna restricción a discutirlo ahora, y sí creo que si ahora esperamos a que el presupuesto pase, después que esperamos a que pasó la LUC pase, que vendrá la ley de medios que está en tratamiento y no sé qué, y muchas otras iniciativas legislativas que van a aparecer, bueno, sí, es un camino, pero es un camino que nos lleva mucho tiempo y nosotros queremos ejecutar. Lo último, aparte o paralelamente a esta iniciativa, a este artículo en el proyecto de presupuesto, el directorio de ANCAP aprobó un llamado para que un privado conecte la refinería de La Teja con el puerto de Montevideo mediante un sistema de cañerías, un paquete de infraestructura. ¿Cómo se conecta esta idea con la otra, con lo que venimos bueno, charlando? en realidad el principal motor de esa licitación es el contrario, ¿verdad? Es el principal motivo de esa licitación es cómo ANCAP mejora su capacidad de recibir en el puerto de Montevideo. Bueno, obviamente, este ducto se podría usar en los dos sentidos. Sí, habrá que tener... Puerto, La Teja, en los dos sentidos. Hoy hay un puerto en La Teja de ANCAP, que es un puerto pequeño, que tiene buques de cierto porte limitado, y que tiene además problemas. Se está construyendo un muelle con mucha mayor calado, y ANCAP lo que está licitando es poder conectarse con ese muelle para que ahí mismo puedan entrar buques. Hay que tener en cuenta que hoy dependemos de un solo punto de ingreso de crudo al país, que es la boya de José Ignacio. Un punto complejo, porque es un punto en océano abierto, es un punto que tiene fallas y que ha tenido hace muy poco tiempo un pequeño problema, que la boya se había tenido que volcar y hubo que enderezarla de apuro. No es un muelle. No es un muelle, es flotante en la mitad del océano, en el océano Atlántico puro, o sea, con condiciones de operación de mar bastante duras, y dependemos de ese único punto para recibir todo el crudo que recibe el Uruguay. Entonces ANCAP está pensando en esto, en tener un backup para José Ignacio. Pero además... Un backup quiere decir que los barcos petroleros puedan entrar al puerto de Montevideo y descargar petróleo en el puerto de Montevideo, para lo cual además se necesita mejorar el calado. Bueno, en eso se está con el puerto. El calado se está mejorando además por todo el paquete del puerto. Justamente es por eso, si no se estuviera mejorando el calado, capaz que estos caños no tenían tanto sentido. Pero además, ANCAP también tiene la capacidad de recibir gasoil, de hecho ha recibido muchas veces gasoil, sobre todo gasoil para las centrales de UTE, porque cuando hay una sequía, por ejemplo, y hay que prender la central de UTE, el gasoil en el volumen que se precisa no es el que ANCAP está produciendo en ese momento, entonces se suele importar gasoil para las centrales de UTE cuando no hay gas natural, que es otra historia, y uno de los temas que hay a veces es la logística de recepción del gasoil. Esta cañería mejora también ese tipo de cosas. Y también puede servir para mejorar el abastecimiento del fuel oil de ANCAP a buques en el negocio del bunkering que estamos hablando, y todo este paquete que estamos hablando ahora. Sí, porque hoy el fuel oil que se expende desde el puerto de Montevideo a un barco, hay que transportarlo desde la refinería de La Teja hasta el puerto. Al muelle de ANCAP, se carga en un buque y va a la zona alfa. Una vez que uno tenga al buque anclado en 14 metros de profundidad aquí en el puerto, lo puede abastecer con esta cañería. Y también para ANCAP mejora el negocio del bunkering, pero que es todo lo que estamos discutiendo. O sea, nada de esto va en contra de ANCAP, es más, va a favor de desarrollar un mejor mercado para los buques que vienen y reciban servicio de combustible o entreguen combustible. Para terminar, este asunto tuvo una vueltita más en la discusión en comisión de la Cámara de Diputados esta semana, porque se agregó otra variante que implicaba que el monopolio dejaba de regir también en aeropuertos. Habilitar que también en el aeropuerto de Carrasco en particular pudieran operar privados que importaran combustible para aviones y lo vendieran a las aerolíneas. Hubo objeciones internas en la coalición de gobierno. El Frente Amplio lo criticó y también lo criticó después, por ejemplo, Cabildo Abierto, el Partido Nacional también, y terminó sacándose eso. ¿Por qué se había intentado esta otra posibilidad de desmonopolización? Bueno, esa posibilidad no fue la que yo mandé inicialmente, eso se propuso en la comisión, tengo entendido. Esta semana, eso fue esta semana. Porque es cierto que en la lógica del Jet A1, que es el combustible principal para aviones a chorro, digamos, para jets, es parecida
a la de los búnkers en el puerto. ¿En qué sentido es parecida? Que es otro producto marginal, si se quiere, para ANCAP, pues es un producto que le importa poco en sus números, que mueve poco y está poco relacionado con abastecer el mercado interno de transporte, que es el principal de ANCAP, y por lo tanto existen los problemas parecidos a los del búnker en el puerto, en el aeropuerto. Alguien razonó por el mismo lado y dijo, cuidado que tenemos un tema con la conectividad, que hay oportunidades para que aerolíneas vengan al Uruguay que no lo hacen porque de repente tienen problemas con la logística de combustibles. Ese sería un elemento más para favorecer que la conectividad aérea del Uruguay, que es un tema siempre complejo para nuestra economía. Siempre todo el mundo dice, llegan pocos vuelos, para llegar a cualquier lado hay que tomarse un montón de escalas, y muchas compañías aéreas dicen, bueno, pero yo no voy porque tengo algunas dificultades con la parte de combustibles. Incluso fue uno de los determinantes de la quiebra de Pluna en su momento. Sí, cada tanto aparece ese tema. Aparece bastante frecuentemente que hay un tema con el combustible, y esta era una forma de favorecer que este negocio, que es otro negocio chico, que es otro negocio de riesgo, que es un negocio donde en el mundo hay compañías especializadas en abastecer aeropuertos, también pudiera entrar en la misma lógica del búnker. No estoy en contra de esto, no era lo que habíamos planteado inicialmente. Cuando se planteó, puede ser estudiable, me parece que vale la pena estudiarlo, a ver si efectivamente eso no nos potencia el aeropuerto de Carrasco. Pero quedó por camino, ahora no sale. Y bueno, por lo que pasó en la comisión, quedó la versión que teníamos. Ingeniero Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Usted trajo algunos gráficos ahí con la evolución del negocio del búnker en los últimos años, lo que se vende de fuel oil a los barcos, lo que se vende a las plantas de celulosa. Creo que va a ser bueno tener esa información en la página web junto con la entrevista. ¿Nos alcanza después ese material? Sí, lo que traje es un borrador, tengo algo un poco mejor que se lo voy a mandar en un ratito. Volvemos a conversar en cualquier momento.